A veces, el amor nace en los lugares más equivocados, en los momentos más peligrosos, en el corazón de quienes menos deberían sentirlo. Esa historia comenzó entre el lujo y la ambición, entre copas de vino y promesas de poder. Dos hombres construyeron juntos un imperio. Uno tenía la visión, el otro la estrategia, unidos por el éxito, por la codicia y por una lealtad que parecía de acero. Pero todo lo que brilla en el mundo de los hombres se apaga cuando entra en juego lo que no se puede comprar: el deseo. Él era un millonario acostumbrado a ganar. La vida siempre le había sonreído con la precisión de un reloj caro. Negocios cerrados, viajes, fama, dinero. Lo tenía todo, o eso pensaba, hasta que una noche, durante una cena de celebración, la vio por primera vez, la esposa de su socio. Una mujer elegante, silenciosa, con esa mirada que parece esconder historias que nadie se atreve a preguntar. No fue una simple impresión. Fue un golpe, un instante en que el mundo perdió forma. Esa mirada lo persiguió durante días. No debía recordarla, pero lo hizo. Intentó convencer a su mente de que solo era curiosidad, pero el cuerpo sabe cuando la razón miente. Había algo en ella que no encajaba con la perfección de su vida, algo que no debía tocar, pero que lo atraía como si todo su destino dependiera de eso. Desde entonces su equilibrio empezó a tambalear. No era amor todavía, era una provocación, una fuerza que lo hacía desafiar sus propios límites. Cada encuentro casual se convirtió en un duelo silencioso. Cada palabra cortés escondía un pulso, un reto, un riesgo. Sabía que si cruzaba esa línea no habría regreso, pero la tentación de hacerlo se volvió más fuerte que cualquier miedo. Su socio, ajeno a todo, lo admiraba. Lo consideraba su hermano. Le confiaba su empresa, sus proyectos, su familia. Esa confianza era el tesoro más grande que tenía, y sin embargo, el millonario empezó a sentir que estaba dispuesto a traicionarlo todo por una sola noche junto a ella. Esa idea lo asustaba, pero también lo excitaba. En lo más profundo de su mente, algo le decía que ya era demasiado tarde. La historia no comenzó con amor, sino con curiosidad. Con esa curiosidad que destruye lentamente, que se disfraza de amistad, de cortesía, de azar. Ninguno de los dos sabía que estaban a punto de abrir una puerta de la que no podrían salir. Lo que empezó como un juego de poder terminaría por consumirlos a todos. Porque hay miradas que no se olvidan, deseos que no se frenan, y noches que marcan para siempre. Lo que sucedió después fue inevitable. Una cena, una copa, una palabra de más. Y a partir de allí, nada volvió a ser igual. El amor no fue su intención, fue su castigo. Todo comenzó con una cena que no debía significar nada. Una velada entre socios, amigos, esposas y copas de vino caro, servidas bajo la luz dorada de un restaurante elegante. Él llegó con la seguridad de siempre, con esa sonrisa controlada que usaba como armadura. Su socio, confiado, lo recibió con un abrazo sincero. No sabía que esa noche sería el inicio de su propio derrumbe. Frente a ellos, su esposa lucía serena, hermosa en una manera que no buscaba atención. Su presencia no era ruido, era calma, y en esa calma él se perdió. El millonario se encontró observándola más de lo que debía. No era deseo inmediato, era algo más peligroso. Curiosidad. Le fascinaba la forma en que parecía ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando reía, no lo hacía con el entusiasmo de quien vive, sino con la resignación de quien recuerda lo que fue feliz alguna vez. Esa noche, sin proponérselo, comenzó un juego silencioso, una batalla entre lo permitido y lo que el corazón pide en secreto. A medida que las copas se vaciaban, las conversaciones se tornaban más livianas, pero las miradas más pesadas. Entre risas compartidas y brindis forzados, sus ojos se cruzaron. Solo un segundo, pero fue suficiente. En esa mirada, él vio algo que lo desarmó. Una tristeza reconocible, una soledad que hablaba el mismo idioma que la suya. No necesitaban palabras. Los silencios hicieron el resto. Esa noche no pasó nada más. No hubo caricias, ni confesiones, ni promesas. Pero el verdadero peligro nunca está en lo que se hace, sino en lo que se empieza a desear. Desde ese momento ella dejó de ser la esposa de su socio para convertirse en la idea que su mente no podía expulsar. Intentó distraerse con trabajo, con viajes, con mujeres que llenaban su agenda, pero ninguna lo liberó del pensamiento constante de ella. Por su parte, ella también lo recordaba, no por el encanto superficial que todos notaban, sino por algo más sutil. Había en él una mirada de comprensión que su marido ya no tenía, un brillo de vida que la atraía como un refugio peligroso. Sabía que no debía pensarlo,
Pero en las noches, cuando su esposo dormía a su lado, su mente regresaba a esa mirada, a ese instante donde por primera vez en años sintió que alguien realmente la veía. El destino, con su crueldad precisa, los volvió a reunir. Reuniones de trabajo, eventos, viajes compartidos. Todo lo que debía mantenerlos lejos los empujaba más cerca. La relación profesional se volvió una excusa para conversaciones que rozaban lo personal. Comenzaron a hablar de temas que no debían tocar. Frustraciones, sueños perdidos, silencios matrimoniales. Cada palabra era una confesión disfrazada. Cada encuentro, una línea cruzada. Él sabía que estaba traicionando algo más que a su socio. Traicionaba sus propios límites, pero el poder tiene un efecto perverso. Hace creer que todo puede controlarse. Y así lo justificaba, diciéndose que solo era una amistad, una distracción inofensiva. Pero en el fondo, sabía que no había nada inocente en desear lo que no le pertenece. Las reuniones se volvieron más frecuentes. A veces bastaba una mirada al otro lado de la sala para encender algo que ninguno se atrevía a nombrar. La atracción crecía, lenta y peligrosa, como una llama que se alimenta del silencio. Ella comenzó a sonreír distinto, con una suavidad que él notaba aunque fingiera no hacerlo. Y cuando sus manos se rozaban al pasar un documento, el tiempo parecía detenerse. El socio, ciego por la confianza, no veía lo que tenía frente a los ojos. Los invitaba a su casa, los hacía compartir cenas, los presentaba juntos como los pilares de su empresa. Sin saberlo, estaba cavando su propia ruina. Y el millonario, cada vez que lo miraba a los ojos, sentía una punzada de culpa mezclada con el deseo de detenerse. Pero ya no podía. Era demasiado tarde para retroceder. Una noche, después de una larga reunión, él la acompañó hasta su coche. No dijo nada, pero en el silencio había 1000 palabras. Ella agradeció con un leve gesto, y antes de cerrar la puerta, sus miradas volvieron a encontrarse. Fue solo un instante, pero ambos supieron que algo había cambiado para siempre. No se tocaron, no se acercaron, pero el corazón ya había cruzado una frontera sin retorno. Desde ese momento, cada llamada, cada reunión, cada sonrisa fingida frente a los demás era parte de un juego peligroso. Un juego donde el premio era el amor, y la pérdida, todo lo demás. Ninguno de los dos lo planeó, pero ambos sintieron lo mismo, que el deseo había tomado el control y que ya no había poder humano capaz de detener lo inevitable. Porque algunos juegos no se eligen, se caen en ellos como en un abismo, y cuando eso sucede, solo queda una certeza: nadie sale ileso. Las miradas son traicioneras. A veces dicen lo que el alma calla, y otras veces despiertan lo que la razón intenta sepultar. Desde aquella noche los ojos de ella se convirtieron en su condena. No era un recuerdo pasajero, era una presencia constante. Aparecía en cada pausa del día, en cada copa servida, en cada momento de silencio. Era como si esa mirada se hubiese quedado grabada dentro de él, un fuego que ardía sin permiso, sin apagar. Intentó mantenerse distante. Cumplía su papel de socio ejemplar, de empresario correcto, de hombre que lo tiene todo bajo control. Pero en su interior algo había cambiado. Esa sensación de poder absoluto comenzó a resquebrajarse. Ya no era dueño de sí mismo. Y lo peor de todo era que ella también lo sabía. No necesitaban hablar para entenderse. Bastaba con que sus miradas se cruzaran en medio de una sala llena de gente para que el mundo desapareciera. En los días siguientes, la casualidad o el destino se encargó de unirlos en más ocasiones de las necesarias. Un evento benéfico, una inauguración, una firma de contrato. Siempre había un motivo para verse, aunque ninguno de los dos lo buscara abiertamente. Pero el deseo tiene una forma de encontrar caminos donde no los hay. En cada encuentro, el silencio se volvía más pesado. Cada palabra que compartían era una máscara para ocultar lo que realmente querían decir. Una tarde, durante una reunión, la tensión alcanzó un punto imposible de ignorar. Él exponía un proyecto frente al equipo, y mientras hablaba, notó que ella lo observaba desde el fondo del salón. No apartaba la mirada. Era como si lo desnudara con los ojos, como si lo retara a seguir fingiendo que nada pasaba. Se le secó la garganta, perdió el hilo de lo que decía. El silencio cayó sobre la sala por unos segundos, y solo ella pareció entender la razón. Una sonrisa leve se dibujó en sus labios antes de volver la vista a los papeles. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero para él fue un golpe directo al alma. Esa noche, al llegar a casa, no pudo dormir. El recuerdo de esa sonrisa lo torturaba.
Caminaba de un lado a otro, sirviéndose copas que no lo ayudaban a olvidar. En algún punto comprendió que no estaba luchando contra ella, sino contra sí mismo. El deseo ya no era simple atracción, era una necesidad, algo que lo consumía más allá del cuerpo, algo que lo hacía sentir vivo de una manera que no recordaba. Pero junto con esa sensación llegaba la culpa, esa punzada fría que lo recordaba todo lo que estaba en juego, su amistad, su reputación, su vida entera. Ella tampoco dormía. Acostada junto a un hombre que ya no la miraba con amor, pensaba en otro que ni siquiera debía pronunciar su nombre. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo de lo que estaba por venir, alivio por saber que aún podía sentir. Su matrimonio se había convertido en una costumbre, una vida ordenada pero vacía, y de pronto, esa mirada del socio de su esposo había despertado algo que creía muerto. La pregunta que más la atormentaba no era si estaba dispuesta a amar de nuevo, sino si era capaz de destruir todo por hacerlo. Los días continuaron como si nada hubiera pasado, pero el deseo crecía en la sombra. Un roce accidental, un saludo que duraba un segundo más de lo necesario. Una conversación que empezaba formal y terminaba demasiado personal. Los dos jugaban a mantener las apariencias, pero en el fondo sabían que estaban caminando hacia el abismo. Un día, su esposo los invitó a cenar en casa. Fue la primera vez que estuvieron tan cerca fuera del trabajo. La mesa era perfecta, el vino excelente, la conversación ligera. Pero bajo esa superficie se respiraba tensión. Él evitaba mirarla directamente, pero cada vez que lo hacía sentía que el corazón le latía con violencia. Ella hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras parecían tener un doble sentido. En un momento, mientras el esposo se levantaba para contestar una llamada, sus miradas se cruzaron otra vez. Esta vez no hubo huida. Se quedaron así, en silencio, desafiando las consecuencias. Esa mirada fue el inicio del fin. No hubo contacto físico, ni palabras prohibidas, pero fue suficiente para romper el pacto invisible entre ellos. Desde ese momento todo cambió. Ya no podían volver atrás. El deseo se convirtió en un secreto compartido, una complicidad que los unía sin necesidad de tocarse. El millonario empezó a sentirse diferente. No era solo pasión, era una conexión que lo desconcertaba. Ella, en cambio, comenzó a temer lo que sentía. Sabía que no podría detenerlo, pero aún intentaba convencerse de que era un error. Sin embargo, cada intento por alejarse los acercaba más. Era como si el universo conspirara para ponerlos frente a frente una y otra vez, recordándoles que el amor no siempre aparece donde debe, sino donde más daño puede hacer. El juego había comenzado, y lo peor es que ambos lo sabían. Pero en ese punto ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de resistir el peso de lo inevitable. Porque una sola mirada bastó para romper el acuerdo, para despertar el deseo que ni la razón ni la moral podían contener. Y cuando eso sucede, no hay lealtad, promesa o amistad capaz de salvar lo que el corazón ya decidió traicionar. El deseo siempre cobra su precio y lo hace sin avisar. No golpea de inmediato, no se presenta con violencia. Empieza como una sombra, como una sensación que crece hasta ocuparlo todo. Así fue para él. Desde aquella mirada, su vida entera cambió de ritmo. El trabajo que antes lo mantenía enfocado comenzó a parecerle inútil. Las reuniones se volvieron distracciones vacías. Todo lo que no tuviera que ver con ella le resultaba sin sentido. Empezó a buscar excusas para verla. Llamadas innecesarias, visitas inesperadas, coincidencias demasiado precisas como para ser casuales. A veces bastaba con escuchar su voz para sentir que el mundo volvía a tener color. Pero al colgar el teléfono, la culpa lo alcanzaba como una ola fría. Sabía que estaba cruzando una línea, aunque aún no la hubiera tocado. Era una traición invisible, pero traición al fin. Él se decía que podía controlarlo, que podía jugar con fuego sin quemarse. El ego del millonario, acostumbrado a dominarlo todo, le hacía creer que era dueño de la situación. Pero el deseo no se deja gobernar. En su mente las imágenes se mezclaban con los recuerdos, los gestos de ella se repetían sin permiso. No importaba cuántas veces intentara alejarla, ella volvía en cada pensamiento, en cada sueño, en cada silencio. Ella también pagaba su precio. Su casa se había vuelto un escenario de contradicciones. El esposo la trataba con cortesía, con esa frialdad pulida que duele más que los gritos. No había amor, solo rutina. Y mientras más intentaba convencerse de que su vida era correcta, más se daba cuenta de que el vacío la estaba consumiendo. Cada vez que recordaba la mirada de aquel hombre, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. No era solo atracción,
Era algo que la hacía sentir viva después de años de silencio emocional. Ambos estaban atrapados en una prisión sin barrotes. Durante el día fingían normalidad. En las noches luchaban contra lo que sentían. Pero el deseo tiene una forma cruel de vencer. No necesita tiempo, solo una grieta. Y en sus corazones esa grieta ya era un abismo. El millonario empezó a cambiar. Sus colegas lo notaban distante, distraído. Sus decisiones ya no eran tan precisas. En su casa el vacío crecía. Su esposa, acostumbrada a los lujos y la indiferencia, no entendía por qué él parecía perder el control. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Todo lo que antes parecía importante empezó a desmoronarse lentamente, pero él no podía detenerlo. No quería hacerlo. Había algo en esa sensación de peligro que lo mantenía vivo. Era como si toda su existencia anterior hubiese sido una farsa y ahora, por primera vez, estuviera sintiendo de verdad. Se odiaba por ello, pero al mismo tiempo lo necesitaba. El deseo se convirtió en su adicción, una droga invisible que lo hacía mentir, inventar excusas y vivir esperando el siguiente encuentro fortuito, aunque fuera una simple mirada desde lejos. Ella comenzó a escribir en un cuaderno. No cartas, sino pensamientos. Era su manera de contener lo que no podía decir. En esas páginas vaciaba su confusión, su culpa, su miedo y su deseo. Escribía para no perder la cordura, pero también para recordar lo que el amor puede destruir cuando llega en el momento equivocado. Sabía que todo lo que estaba sintiendo era una condena, pero también sabía que no podía huir. No cuando la vida por fin la hacía sentir visible. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Cada encuentro era un equilibrio frágil entre el autocontrol y el impulso. En cada conversación las palabras estaban al borde de quebrarse, las miradas al borde de confesarse. Era un juego que ambos jugaban sin hablarlo, un baile peligroso donde el deseo marcaba el ritmo y la culpa sostenía la melodía. Una tarde, después de una reunión, él se acercó demasiado. No la tocó, pero la distancia entre sus cuerpos se volvió insoportablemente corta. Ella bajó la mirada. Él respiró hondo. El aire se llenó de electricidad. Era el instante antes de una tormenta, el punto exacto donde todo podía terminar o empezar. Y aunque no se movieron, ambos entendieron que ya no había vuelta atrás. El precio del deseo no siempre se paga con dinero, ni con pérdida. A veces se paga con el alma, con el silencio que queda después de resistir lo imposible, con el temblor de un corazón que late por alguien que no puede tener. Ambos lo sabían, pero ninguno quiso detenerse. Porque el deseo una vez despierto no se apaga con la razón, se apaga con fuego. Ella era el reflejo perfecto de una vida que parecía completa, pero que se sostenía sobre el vacío. Su matrimonio había empezado como un acuerdo entre conveniencia y cariño, y con los años se había convertido en una rutina pulida por la costumbre. Su esposo, un hombre inteligente, disciplinado y ambicioso, había dejado de verla mucho antes de que otro lo hiciera. En su casa todo era orden, pero no había alma. La comida era servida a la misma hora, las palabras eran medidas, las sonrisas aprendidas. Vivía rodeada de lujo, pero nada de eso llenaba el silencio que la acompañaba incluso en los lugares más llenos de gente. Había aprendido a callar, a fingir que su vida era suficiente, que la soledad que sentía era parte del precio de ser la esposa de un hombre poderoso. Pero las noches eran largas. En ese silencio el eco de sus propios pensamientos se volvía insoportable. Había momentos en que deseaba que su esposo la mirara como antes, que recordara quién era ella antes de convertirse en una pieza más dentro de su mundo calculado. Pero él la trataba como a un trofeo que ya no necesitaba pulir, como a un símbolo de estatus y no como a una mujer viva. Entonces aquel otro hombre entró en su historia. Al principio fue solo una presencia más en su entorno, un socio, un aliado, un rostro conocido en las reuniones de negocios. Pero con el tiempo comenzó a notar algo diferente en él. No era la admiración ni el deseo lo que la desarmaba, era su atención. La forma en que la escuchaba cuando hablaba, la manera en que parecía notar cosas que su esposo había dejado de ver hace años. No era amor todavía, pero era algo que la hacía recordar quién había sido. En los primeros encuentros se cuidaba de no mostrarse demasiado cómoda, de mantener la distancia adecuada. Pero el alma, cuando siente hambre, no se conforma con la cortesía. Él tenía una energía que contrastaba con la frialdad de su casa. En su voz había vida, en su mirada, peligro. Cada vez que lo veía, su corazón la traicionaba con un latido más fuerte. Era una sensación que había olvidado. Sentirse deseada, sentir que existía más allá de un apellido o un compromiso social. Aún así, luchaba contra sí misma.
Se repetía que no debía pensar en él, que aquello era una ilusión pasajera, una fantasía alimentada por la soledad. Pero con el tiempo, lo que empezó como una chispa se convirtió en fuego. Comenzó a esperar las reuniones de su esposo, las llamadas, los eventos en los que sabía que estaría. A veces no hablaban más que unas pocas palabras, pero bastaban para llenarla de energía, para devolverle la sensación de estar viva. En casa, su esposo no notaba nada. Seguía absorto en su trabajo, en los números, en las ganancias, en su mundo de control. No veía los cambios en su esposa, la nueva luz en su mirada, la manera distinta en que respiraba cuando se arreglaba por las mañanas. Ella había vuelto a maquillarse con cuidado, no por vanidad, sino porque alguien la estaba mirando. Sin embargo, en medio de ese renacer, también crecía la culpa. Había noches en que se quedaba despierta, mirando el techo, preguntándose cuándo comenzó a perder el rumbo. No se consideraba una mujer infiel, ni siquiera una inconforme. Pero su alma llevaba años pidiendo auxilio, y cuando alguien la escuchó, ya era tarde. A veces se sorprendía sonriendo sin motivo. Otras veces lloraba sin entender por qué. Era una contradicción constante, sentirse más viva que nunca y al mismo tiempo más cerca de destruir todo lo que conocía. Cada mirada con él era un paso hacia un abismo que no quería cruzar, pero al que se sentía atraída con fuerza irresistible. Ella era la esposa del silencio, la mujer que vivía en una casa llena de palabras vacías y que ahora encontraba significado en los silencios compartidos con otro. Un silencio distinto, cálido, cargado de algo que no se decía, pero que ambos comprendían. El amor, cuando llega a quien ha olvidado lo que es sentirse visto, se convierte en salvación y condena al mismo tiempo. Ella lo sabía, y sin embargo no se detuvo, porque el corazón no busca permiso cuando recuerda que aún puede sentir. Esa fue su caída más dulce, y también la más inevitable. A veces la vida elige el momento exacto en que todo debe romperse. Esa noche no fue planeada, pero parecía escrita por un destino que no conoce la piedad. Todo comenzó con una reunión de negocios que se extendió más de lo previsto. La lluvia caía sin aviso, golpeando los ventanales con fuerza, mientras el resto de los invitados se despedía uno a uno. Quedaron solo ellos tres, el millonario, su socio y la esposa. El ambiente estaba cargado de cansancio, de vino y de silencios que empezaban a pesar más que las palabras. El socio recibió una llamada urgente y se marchó unos minutos para atenderla. Fue entonces cuando el tiempo decidió detenerse. Ella estaba junto a la ventana mirando la ciudad bajo la lluvia. Su reflejo se mezclaba con el cristal y parecía un fantasma buscando respuestas. Él la observó desde el otro lado del salón. No dijo nada. No se movió, pero su corazón latía con una fuerza que lo obligaba a respirar más despacio, como si hacerlo en voz alta pudiera delatarlo. Ella giró lentamente y sus miradas se encontraron. No había sorpresa ni culpa, solo una comprensión profunda, la certeza de que algo que llevaban meses conteniendo estaba a punto de suceder. La habitación se volvió un escenario invisible, donde los gestos hablaban con la intensidad de lo que nunca se atreve a decirse. Él dio un paso, y luego otro. Ella no retrocedió. No era una provocación, era rendición. No recordaron quién se acercó primero. Fue un instante suspendido entre la razón y el impulso. La distancia se disolvió. Sus respiraciones se mezclaron. El silencio se rompió con el sonido del corazón. Fue un beso corto, tembloroso, pero con el poder de cambiarlo todo. En ese contacto estaba el peso de la culpa y la promesa del abismo. Cuando se separaron, la lluvia afuera sonaba más fuerte, como si el mundo intentara borrar lo que acababa de pasar. Ella apartó la mirada, respirando con dificultad, intentando convencerse de que no había sido real. Pero lo fue, y él lo sabía. En sus ojos no había arrepentimiento, sino miedo. Miedo a lo que vendría después, miedo a no poder detener lo que había comenzado. El socio regresó al salón, ajeno a la tormenta que acababa de estallar en su propia casa. Sonreía, hablaba de negocios, de planes, de dinero. Ellos lo escuchaban en silencio, intentando mantener la compostura, sabiendo que las palabras ya no tenían peso frente al fuego que los consumía por dentro. Esa noche, cada frase fue una mentira, cada mirada evitada, una confesión. Al despedirse, ella evitó su mirada. Él la observó subir al coche con su esposo, sintiendo que algo de sí mismo se iba con ella. Al quedarse solo, la lluvia lo empapó, pero no sintió el frío. Estaba ardiendo por dentro, consciente de que lo que había hecho no tenía retorno.
No era un error pasajero. Era el principio de una historia que lo destruiría y al mismo tiempo le daría un motivo para vivir. Los días siguientes fueron un castigo disfrazado de calma. Ninguno se buscó, pero el universo insistió en ponerlos frente a frente. Cada vez que se cruzaban, la tensión era insoportable. Fingían indiferencia, pero el deseo ya había ganado. No podían mirar a los ojos sin recordar el sabor de aquel beso, el calor de ese instante en que dejaron de ser dos personas y se convirtieron en cómplices de un pecado. Ella se sentía desgarrada entre el remordimiento y la necesidad. En las noches, junto a su esposo, revivía el momento una y otra vez. El cuerpo le temblaba al recordarlo. No era solo deseo físico, era algo más profundo. Era sentirse viva después de años de estar dormida. Él, en cambio, comenzó a huir de todo lo que lo rodeaba. Sus negocios, sus reuniones, su vida perfecta ya no lo sostenían. Se sentía dividido, atrapado entre dos mundos. Uno donde todo tenía valor, menos el amor, y otro donde el amor lo tenía todo, aunque lo costara todo. El recuerdo de esa noche lo perseguía incluso en sueños. La veía bajo la lluvia, esperándolo, como si el universo quisiera castigarlo repitiendo el mismo momento. Sabía que el siguiente paso sería su ruina, pero también sabía que no podía detenerse, porque lo prohibido, una vez probado, se vuelve destino. Esa noche no solo cambió sus vidas, cambió su naturaleza. Dejaron de ser lo que eran para convertirse en lo que temían. El millonario, que siempre había controlado todo, perdió el dominio sobre sí mismo. Y ella, que había aprendido a callar, descubrió que el silencio ya no podía protegerla. A partir de entonces todo sería diferente. El amor ya no sería pureza, sino castigo. La pasión ya no sería consuelo, sino un recordatorio constante de lo que habían destruido por sentirse vivos una sola vez. El engaño no empezó con una mentira, sino con una costumbre, una llamada de más, una reunión prolongada, un mensaje sin urgencia. Lo que al principio eran excusas se transformó en un patrón, y dentro de ese patrón, el deseo se volvió rutina. La doble vida nació en silencio, sin planes, sin palabras. Ellos aprendieron a mentir con precisión, como si el amor prohibido les hubiera enseñado el arte de disimular. Durante el día, el mundo los veía como siempre. Socios respetables, amigos inseparables, la pareja perfecta en los eventos sociales. Pero bajo esa superficie, el fuego seguía encendido. Cada mirada, cada roce de manos en público, cada despedida disimulada era una chispa en una hoguera que no dejaba de crecer. Habían aprendido a moverse entre sombras, a decir con los ojos lo que la boca no se atrevía a pronunciar. Las citas comenzaron en lugares neutros, discretos, lejanos al mundo que compartían. Una habitación de hotel donde el tiempo parecía detenerse. Una cabaña en las afueras donde podían ser solo ellos, sin títulos, sin culpa, sin testigos. Allí, el mundo desaparecía. Ella dejaba de ser la esposa del socio y él dejaba de ser el millonario que lo tenía todo. Eran dos cuerpos buscando olvidar la vida que les correspondía. Sin embargo, la perfección del engaño tenía su precio. Cada encuentro dejaba una marca invisible, un peso que se acumulaba con el paso de los días. Él comenzó a vivir con miedo, no al descubrimiento, sino a la pérdida. Temía el día en que todo terminara, en que ella se cansara de esconderse, en que el amor se transformara en un castigo del que no podría escapar. Ella, en cambio, vivía una paradoja constante. El amor que sentía la hacía feliz y miserable al mismo tiempo. Era libre solo cuando mentía. En los brazos de él encontraba lo que la vida le negó, pero al regresar a su casa, cada rincón la acusaba en silencio. El olor de la ropa de su esposo, la fotografía en el comedor, el sonido de su voz, todo se volvía insoportable, pero no podía detenerse. El deseo se había convertido en necesidad, y la necesidad en una cadena invisible. A veces se juraban a sí mismos que sería el último encuentro, pero el amor, cuando se vuelve culpa, también se vuelve adicción. Cada despedida se sentía como una promesa rota antes de decirla. Se prometían olvido sin intención de cumplirlo. El millonario empezó a notar el desgaste. Ya no dormía igual. En sus reuniones su mente vagaba lejos, buscando su perfume, su risa, su presencia. Su empresa, su reputación, su dinero, todo perdía sentido. No podía concentrarse en nada más que en el próximo encuentro, en el próximo momento robado. Había dejado de ser un hombre libre para convertirse en un esclavo de sus propias decisiones. En su entorno, los rumores comenzaron a aparecer. Los empleados murmuraban sobre su distracción. Los amigos notaban su distancia. Hasta el socio, el hombre que lo consideraba su hermano, empezó a percibir algo extraño en su comportamiento.
A veces lo miraba con desconfianza, como si algo dentro de él le advirtiera del peligro. Pero la amistad, ciega por los años compartidos, lo hacía desechar las sospechas. En cambio, ella empezó a aislarse. Rechazaba invitaciones, evitaba reuniones sociales, fingía enfermedades para no asistir a eventos con su esposo. Prefería el encierro antes que la máscara. Cada día se sentía más ajena a su propia vida. Las paredes de su casa, antes símbolo de estabilidad, se habían convertido en prisión. Solo cuando estaba con él recordaba quién era. Pero incluso en los momentos más intensos, el miedo estaba presente. Cada toque, cada beso, cada palabra era un riesgo. Ambos sabían que estaban construyendo su destrucción, pero la intensidad del deseo los hacía creer que nada más importaba. Se repetían en silencio que el amor no podía ser pecado si hacía que el alma respirara. Pero en el fondo, ambos sabían que el amor, cuando nace del engaño, no salva, condena. El tiempo comenzó a traicionarlos. Lo que al principio era pasión se volvió angustia. Ya no era suficiente con los encuentros secretos. Querían más, querían libertad. Pero la libertad no existe para quienes construyen su felicidad sobre la mentira. Vivían en la cuerda floja, sabiendo que el equilibrio no dura para siempre. El amor se había vuelto un enemigo disfrazado de refugio. Y aunque ambos lo sabían, ninguno se atrevía a detenerlo. Porque el ser humano, cuando ama en lo prohibido, confunde el dolor con intensidad y la culpa con verdad. El engaño se convirtió en su rutina más perfecta, pero también en su ruina más inevitable. Todo lo que vino después fue consecuencia de esos días robados al mundo, de esos momentos donde el placer pareció más fuerte que la conciencia, porque cada amor prohibido, tarde o temprano, exige ser descubierto. El amor prohibido, por más cuidado que se oculte, siempre deja rastros. No en los gestos visibles ni en las palabras dichas, sino en el aire, en la manera en que dos personas se miran cuando creen que nadie observa. Así comenzó a percibirse la fractura. El socio, aquel hombre que había construido con él un imperio de confianza, empezó a notar lo que los demás no veían. No eran pruebas, eran detalles, un silencio donde antes había conversación, una mirada sostenida un segundo más de lo necesario, una tensión que se podía respirar. Durante semanas trató de convencerse de que estaba imaginando cosas. La mente, cuando ama, busca negar lo evidente, pero el corazón siempre reconoce el cambio, y en su casa algo se había roto. Ella ya no lo miraba igual. Su voz era más suave pero más distante. Sonreía cuando debía hacerlo, pero sin el brillo de antes. Y en los ojos de su socio, aquel en quien confiaba más que en un hermano, encontró algo que no quiso aceptar. Culpa. Comenzó a observarlo sin decir nada. En las reuniones, en los eventos, en los almuerzos compartidos. Era un cazador silencioso esperando el error. Y el error llegó como siempre disfrazado de casualidad. Una noche, al regresar antes de lo previsto de un viaje, escuchó su voz. No la de su esposa, sino la de él. Estaban en la sala hablando en susurros. No era una conversación indecente, pero había una intimidad en el tono, una cercanía que no necesitaba explicaciones. Entró con calma, fingiendo sorpresa. Ellos se apartaron rápido, demasiado rápido, y en ese gesto sin palabras lo entendió todo. No hubo gritos, no hubo confrontación inmediata. Solo una certeza que se instaló en su pecho como un hierro ardiente. Esa noche, mientras su esposa dormía de espaldas, él permaneció despierto mirando al techo. En su mente, las imágenes se repetían una y otra vez. Sus manos cerca, las miradas, los silencios. Todo encajaba. Había sido engañado no por extraños, sino por las dos personas en quienes más confiaba. Los días siguientes fueron un teatro de apariencias. Fingió normalidad, mantuvo su rutina, sonrió en público. Pero dentro de él algo oscuro crecía. No era solo ira, era humillación. La traición de un amigo tiene un peso distinto. No se siente como una herida, sino como una amputación, porque quien te traiciona desde la confianza te arranca una parte del alma que no vuelve a crecer. El millonario, por su parte, empezó a notar el cambio. El socio ya no lo miraba igual. Sus palabras eran más cortas, su tono más frío. Las bromas desaparecieron. En las reuniones evitaba el contacto visual, como si cada palabra compartida fuera un campo minado. Sabía que algo había sido descubierto, aunque aún no supiera cómo. La culpa se volvió insoportable. En casa no podía dormir. En su empresa, todo lo que antes funcionaba con precisión empezó a fallar. Los números se mezclaban con pensamientos, los contratos con recuerdos. Ella, atrapada entre los dos, comenzó a sentir el peso de su decisión.
Cada día era una batalla entre el deseo y el miedo. Cuando su esposo la miraba, veía el reflejo de lo que había perdido. Cuando veía al millonario, sentía el vértigo de lo que estaba a punto de perder. Vivía con el corazón dividido, incapaz de sostener la mentira por mucho tiempo más. El silencio se volvió su castigo. En casa ya no se hablaban, solo coexistían. El esposo la observaba con la frialdad de quien espera una confesión. En las reuniones, el socio lo estudiaba con la calma de quien busca una grieta para atacar. Y entre ambos el aire se llenaba de tensión. Era un triángulo de miradas contenidas, donde el amor ya no era deseo sino una carga insoportable. Una tarde todo cambió. El socio llegó a su oficina sin avisar. Cerró la puerta y lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. No dijo una palabra. Solo dejó sobre el escritorio un sobre. Dentro, una fotografía. Una imagen borrosa, tomada desde lejos, de una despedida en un estacionamiento. Ella entrando al coche, él sosteniendo su mano. Era suficiente. El silencio que siguió fue más violento que cualquier grito. No hubo explicación posible. Lo que podía decir ya no importaba. La traición no necesitaba confirmación, se veía en los ojos, se respiraba en el ambiente. A partir de ese día, todo se derrumbó. Las llamadas cesaron, los proyectos se detuvieron, las reuniones se volvieron campos de batalla disfrazados de profesionalismo. La amistad se rompió en pedazos, y el amor, que había nacido en la oscuridad, comenzó a morir bajo el peso de la culpa. Ella sintió que el aire le faltaba. Lo que había empezado como una huida de la soledad se había convertido en una cárcel aún más cruel. Y él, que había creído desafiar al destino, descubrió que nadie gana cuando juega con el corazón de otro. Porque la traición no siempre se oye en palabras. A veces se escucha en el silencio de quien ya lo sabe todo. Todo lo que habían construido juntos, años de trabajo, confianza y éxito, se derrumbó en cuestión de días. Lo que antes parecía un imperio inquebrantable se convirtió en un campo de ruinas emocionales. El socio, traicionado en lo más profundo, no buscó venganza inmediata. La frialdad fue su respuesta. El silencio, su arma. Empezó a desmantelar lentamente la sociedad pieza por pieza, como quien quema una casa sin usar fuego. Cada movimiento era calculado, cada palabra, medida. No había gritos, no había insultos, solo un vacío helado donde antes había lealtad. El millonario intentó resistir. Quiso hablar, explicar, pedir perdón. Pero ¿cómo se explica una traición? ¿Cómo se justifica un amor que nació en la oscuridad? Cualquier palabra que dijera sonaba hueca, ridícula, insuficiente. Lo había perdido todo: el respeto de su socio, la estabilidad de su empresa, la confianza de quienes lo admiraban. Y lo peor de todo era que lo sabía. Caminaba entre los pasillos de su compañía con la mirada perdida, sintiendo que todos lo observaban, que cada saludo era una acusación disfrazada de cortesía. Los rumores se propagaron rápido. En los círculos empresariales, las traiciones no se ocultan, se comentan. La historia se deformó, se multiplicó, se convirtió en leyenda. Él pasó de ser un hombre admirado a un símbolo de escándalo. Los inversionistas se alejaron. Los contratos se rompieron. Todo lo que había edificado con inteligencia y esfuerzo se desmoronó por una decisión impulsiva, por un beso prohibido, por un sentimiento que ni el dinero ni el poder pudieron controlar. Mientras tanto, ella se desvanecía en el silencio. Su esposo la enfrentó con la calma de quien ya no espera respuestas. No hubo violencia, solo decepción. Esa mirada fue más devastadora que cualquier palabra. Comprendió que había destruido su matrimonio y que, aun si el amor con el millonario sobrevivía, jamás sería limpio. Todo lo que los unía estaba manchado por la culpa. Se convirtió en prisionera de sus propias decisiones. Ya no podía mirarse al espejo sin sentir el peso de lo perdido. Intentaron huir juntos. Buscaron refugio en la distancia, en los lugares donde nadie los conociera. Pero el pasado siempre encuentra caminos. Donde quiera que iban, la sombra del escándalo los seguía. No importaba cuánto se amaran. Cada beso estaba hecho de remordimiento. Cada caricia recordaba lo que costó llegar hasta allí. El amor, que al principio era fuego, se volvió ceniza antes de encontrar paz. Él, acostumbrado a controlar imperios, no supo manejar el caos de su propia vida. Perdió dinero, amistades y reputación, pero lo que más le dolió fue perder la versión de sí mismo que creía incorruptible. Ya no era el hombre poderoso que imponía respeto. Era un ser quebrado, obsesionado con un amor que no podía mantener, con una mujer que ya no podía rescatarlo. Ella, consumida por la culpa,
comenzó a enfermar. No físicamente, sino en el alma. El peso de la vergüenza la debilitaba. Había dejado atrás una vida que no la hacía feliz, pero también había destruido la posibilidad de empezar una nueva. Vivía atrapada en una historia que había perdido sentido, sostenida solo por los recuerdos de lo que alguna vez fue pasión. El socio, en cambio, se reconstruyó en silencio. Vendió su parte de la empresa, cambió de ciudad, empezó de nuevo. Pero su herida no cerró. Llevaba el rencor como una cicatriz invisible, como un recordatorio constante de que el amor y la traición suelen tener el mismo rostro. El millonario, sin imperio y sin redención, se encerró en su mansión. Las paredes que antes representaban éxito ahora eran su castigo. Caminaba por los pasillos vacíos con la sensación de que cada eco era una voz del pasado recordándole lo que había perdido. Su fortuna seguía intacta, pero el alma estaba en ruinas. El amor entre ellos no desapareció de inmediato. Intentaron mantenerlo vivo, pero el amor, cuando se alimenta del dolor, termina por ahogarse en él. Lo que antes era deseo se volvió hábito, y lo que era pasión se transformó en melancolía. Ella se marchó una mañana sin despedirse. Dejó una nota corta escrita con una caligrafía temblorosa. Ya no puedo amar donde solo queda culpa. Él la leyó una y otra vez con los ojos vacíos. No lloró. Simplemente se sentó frente al piano del salón, ese que nunca había tocado, y dejó que el silencio llenara la habitación. La caída no fue ruidosa. No hubo explosión ni tragedia pública. Fue lenta, íntima, como la muerte de algo que alguna vez fue demasiado grande para sostenerse. El millonario comprendió al fin que su mayor pérdida no fue el dinero ni la reputación. Fue haber confundido el amor con la posesión, la pasión con el poder. Y cuando eso sucede, no hay reconstrucción posible, porque todo imperio construido sobre una mentira está condenado a caer, incluso el que se edifica con el corazón. Después de la caída quedó el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No había promesas, no había esperanza, solo el eco de lo que alguna vez los unió. Sin embargo, el amor no desapareció con la ruina. Siguió allí, entre las grietas de lo que destruyeron. Ya no era fuego, sino una brasa triste, una llama que ardía con dolor y ternura a la vez. Él, lejos de todo lo que conocía, se convirtió en un hombre distinto. Por primera vez, sintió el vacío de verdad. No el vacío del fracaso económico, sino el del alma. Cada amanecer era un recordatorio de sus errores. Vivía solo, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Comía por costumbre, dormía por obligación. La única rutina que mantenía con vida era recordar. En cada recuerdo ella estaba ahí, no como la amante prohibida, sino como la mujer que lo hizo sentir humano, aunque fuera a través del pecado. La buscó durante meses, sin encontrarla. Cambió de ciudad, rastreó su nombre, preguntó discretamente. Pero ella había desaparecido sin dejar rastro. En su ausencia comenzó a escribirle cartas que nunca enviaba. Cartas donde le pedía perdón, donde confesaba que su vida había perdido sentido sin ella. En esas líneas el amor se mezclaba con la culpa, el deseo con el arrepentimiento. Era su única manera de seguir respirando. Ella, por su parte, había elegido el silencio como castigo y refugio. Se marchó lejos buscando un lugar donde nadie supiera quién fue. Vivía modestamente con lo necesario, trabajando en una pequeña librería donde el tiempo parecía no existir. Había decidido no volver a amar, pero dentro de ella algo seguía latiendo, débil pero firme. Lo recordaba sin odio, sin nostalgia, con una tristeza serena. Sabía que lo que vivieron no fue un error, pero también comprendía que fue un amor condenado desde el principio. Ambos eran prisioneros de la misma historia, pero en cárceles distintas. Él encerrado en su culpa, ella escondida en su soledad. Y aunque el mundo los había separado, sus almas seguían conectadas de una forma que ni la distancia ni el arrepentimiento podían romper. El millonario comenzó a cambiar. No buscaba redimirse ante los demás, sino ante sí mismo. Vendió parte de sus propiedades, donó dinero en silencio, desapareció de los círculos sociales. Intentaba limpiar su alma con actos que no podían borrar su pasado, pero que lo acercaban a la paz. Era un intento de reconciliarse con el hombre que fue antes de perderse. Cada noche pensaba en ella. Imaginaba su vida lejos, preguntándose si lo recordaba, si alguna vez lo había perdonado. Había dejado de soñar con tenerla de nuevo. Ya no quería poseerla, solo desear que estuviera en paz. Entendió al fin que amar no siempre significa quedarse. A veces, amar es dejar que el otro se salve de lo que tú destruiste.
Ella, en sus días de calma, también lo recordaba. A veces, al cerrar una caja de libros, creía escuchar su voz, no con deseo, sino con gratitud. Lo había amado como nunca imaginó poder amar, y aunque ese amor la había hundido, también la había despertado. Le devolvió la capacidad de sentir, de llorar, de reconocer la vida incluso en medio del dolor. Era un amor que la había marcado para siempre, no como una herida, sino como una cicatriz que se acepta porque demuestra que uno sobrevivió. Ambos compartían la misma certeza. Habían sido el amor del otro en el momento equivocado. Habían llegado a sus vidas no para quedarse, sino para transformarse. El destino los unió para mostrarles lo que el alma puede desear y lo que el orgullo puede destruir. A veces, en las noches de tormenta, él se sentaba frente al fuego y pensaba en lo que habría pasado si las cosas hubieran sido distintas, si se hubieran conocido en otro tiempo, sin promesas, sin traiciones. Pero el amor no entiende de tiempos perfectos. Solo llega, exige, destruye y enseña. Ese amor, nacido en la culpa, no desapareció. Se volvió invisible, eterno. Vivía en las cartas que él nunca envió, en los silencios que ella nunca rompió. Era el tipo de amor que no necesita presencia para existir, porque vive en la memoria, en los rincones donde la razón no puede entrar. Y así, en la distancia, sin verse, sin tocarse, sin hablarse, ambos encontraron la forma más pura de seguir amándose, aceptando que lo suyo no fue un error, sino una verdad demasiado grande para durar. El tiempo, con su paso silencioso, terminó por borrar las voces, los reproches y las promesas rotas. Pero no borró el recuerdo. Los años se llevaron el brillo del poder, la juventud del deseo y la intensidad del pecado, dejando solo la verdad desnuda de lo vivido. El millonario envejeció solo, rodeado de lo que alguna vez creyó importante: cuadros, muebles, libros, contratos, relojes que marcaban las horas de una vida sin destino. Ya no buscaba redención, solo paz. Había aprendido que el perdón no siempre llega cuando se pide, sino cuando el alma está lista para aceptarlo. Cada mañana despertaba en la misma habitación con el mismo ritual de silencio. La casa era su prisión, pero también su confesionario. Caminaba entre los pasillos con pasos lentos, deteniéndose a veces frente al piano del salón. Allí, donde antes la culpa lo atormentaba, ahora encontraba consuelo. No tocaba melodías tristes. Solo dejaba que los dedos cayeran sobre las teclas y dejaran salir notas sueltas, incompletas, como fragmentos de lo que nunca terminó. Una tarde, mientras el sol se deslizaba por las cortinas, recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Era de ella. La abrió con las manos temblorosas, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos. Las palabras eran pocas, escritas con la calma de quien ya ha hecho las paces con su pasado. He aprendido a perdonarme, y eso incluye perdonarte. No por lo que hiciste, sino por lo que fuimos, porque lo que vivimos, aunque nos destruyó, también nos hizo reales. No guardo rencor, solo gratitud. Ojalá encuentres en ti la paz que yo encontré en la distancia. No había firma, no hacía falta. La carta era una despedida final, una puerta cerrándose sin rencor. Él se quedó inmóvil, sosteniéndola sobre el pecho, sintiendo cómo el corazón se le llenaba de algo que no había sentido en años. Alivio. No felicidad, no esperanza, sino alivio. Como si por fin el peso del mundo cayera de sus hombros. Salió al jardín al atardecer, apoyándose en su bastón. El aire era tibio y por primera vez en mucho tiempo respiró sin culpa. Miró el cielo teñido de naranja y pensó que el amor, incluso el que nace en el pecado, deja una huella que el tiempo no puede borrar. No porque merezca recordarse, sino porque enseña. Ella, en otro rincón del mundo, vivía en paz. Nunca volvió a casarse. Nunca buscó reemplazar lo que tuvo. Había aprendido a convivir con sus decisiones, a perdonarse por lo que no pudo evitar sentir. A veces, en la quietud de sus días, pensaba en él con ternura, no con dolor. Sabía que en algún lugar él todavía la recordaba y eso bastaba. Pasaron los meses y un invierno lo encontró más débil. Lo hallaron en su estudio, dormido sobre el piano con la carta aún en las manos. No había tristeza en su rostro, solo serenidad. Murió como vivió los últimos años, en silencio, pero no en soledad, porque aunque el mundo lo había condenado, una mujer en algún lugar lo había perdonado, y ese perdón invisible fue su última absolución. La noticia llegó a ella en una mañana fría. No lloró. Encendió una vela,
colocó una rosa blanca junto a la ventana y susurró una oración. No por arrepentimiento, sino por amor. Ese amor que nunca desapareció, solo cambió de forma, escondiéndose en los pliegues del tiempo. Y así, el ciclo se cerró. Él descansó por fin. Ella siguió viviendo en calma. El amor que los unió en el pecado terminó convertido en algo puro, en un recuerdo que el alma guarda sin miedo. Porque hay perdones que no se dicen en vida, pero que llegan después, cuando el corazón ya entiende lo que antes no podía. Porque hay amores que no se apagan con la distancia, sino que aprenden a existir en la eternidad silenciosa del recuerdo. Y aunque la historia terminó, su eco permanece. En cada mirada que desafía la razón, en cada amor que nace en lo prohibido, en cada alma que aprende, demasiado tarde, que el amor verdadero no siempre llega para quedarse, sino para enseñar. Y así, entre el peso del amor y la fuerza del destino, esta historia llega a su fin. Un amor que nació en lo prohibido, que destruyó lo que tocó, pero que al final enseñó que incluso entre las ruinas, el alma puede encontrar redención. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal Voces de la Verdad. Aquí encontrarás relatos que hablan de lo que sentimos y callamos, de amores que curan y de heridas que nos transforman. Acompáñanos para seguir descubriendo historias que nos recuerdan que aunque el tiempo pase, el corazón nunca olvida.